Hola a todos. Hace un poco de química. Vamos a empezar la explicación del tema de electroquímica, que corresponde a redox. Pero antes, en el último vídeo de redox se me olvidó hablaros de las valoraciones redox. Que como en ácido base, vamos a ser capaces de conocer la concentración de una disolución de, por ejemplo, un oxidante, conociendo la concentración de la disolución de un reductor y la cantidad que vamos a utilizar de esa disolución en esa reacción redox que vamos a llevar a cabo. Y al revés, es decir, vamos a poder conocer la concentración de un reductor a partir de la disolución de un oxidante. Vamos a utilizar la misma fórmula que usábamos en valoraciones ácido-base. Lo que pasa que ahora pondremos normalidad del oxidante por volumen del oxidante igual a normalidad del reductor por volumen del reductor. Donde en la fórmula de la concentración normal, esa V, que representaba la valencia o número de partículas transferidas, aquí va a hacer referencia, o aquí va a ser igual, al número de electrones que se intercambian en su semirreacción. Es importante recordar que todos estos ejercicios los vamos a poder resolver perfectamente por estequiometría, sin necesidad de utilizar lo de valoraciones redox. Entonces, como resulte más fácil, por estequiometría o por valoraciones. Vamos ya a hablar de las pilas galvánicas. La idea es tratar de aprovechar el flujo de electrones que se intercambia en una reacción redox. Supongamos que tenemos una barra de zinc que la sumergimos en una disolución de sulfato de cobre 2. Entonces, lo que va a ocurrir es la siguiente reacción. La barra de zinc se va ennegreciendo y la disolución de sulfato de cobre 2, que es azul, se va volviendo menos azul. Tienen lugar estas dos semirreacciones. El zinc metálico pasa a zinc 2+, y el catión cobre 2+ pasa a cobre 0. Es decir, el zinc se va a oxidar y el cobre 2 se va a reducir. Tendríamos entonces esa reacción global, zinc más sulfato de cobre 2 para dar sulfato de zinc más cobre. Si esta reacción la tenemos toda en un mismo recipiente, ocurre en un mismo recipiente, no vamos a ser capaces de aprovechar ese flujo de electrones. Pero en cambio, si somos capaces de separar la barra de zinc de la disolución de sulfato de cobre 2 y utilizamos un hilo conductor, ese flujo de electrones sí que lo vamos a poder aprovechar porque va a pasar a través del hilo conductor. Es decir, tendremos una corriente eléctrica y podremos usar esa corriente eléctrica. Habremos creado una pila galvánica o voltaica. Vamos a ver cómo se hace todo esto. Bueno, pues vamos a colocar el electrodo de zinc en un lado, que va a estar compuesto por una barra de zinc metido en una disolución de sulfato de zinc, donde se va a producir la reacción de oxidación, y a ese electrodo se le va a llamar el ánodo porque ocurre la oxidación, de tal manera que los electrones perdidos por el zinc van a pasar por ese hilo conductor, mientras que los cationes zinc se van a ir depositando en la disolución.
Esos electrones van a llegar al otro electrodo, que va a estar compuesto por una barra metálica de cobre metida en una disolución de sulfato de cobre 2. Los electrodos que están llegando van a ir pasando a la disolución, con lo cual van a ser ganados por el catión cobre 2 pasando a cobre 0. Es decir, se va a producir la reducción. A ese electrodo donde se produce la reducción se le llama cátodo. Al ir ganando los cationes cobre 2 electrones, se van a ir formando átomos de cobre que se van a depositar sobre la lámina de cobre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hemos conseguido que exista ya un flujo de electrones. Ya hemos conseguido corriente eléctrica. Problema. Mientras se está produciendo esta reacción, o estas dos semireacciones, la disolución del sulfato de zinc se está cargando positivamente. Va a haber un exceso de carga positiva procedente de los cationes zinc que se van formando. Mientras que la disolución de sulfato de cobre se va a ir cargando negativamente, debido a que los electrones ganados por el catión cobre 2 va a hacer que se retiren esos cationes y vaya a haber entonces un exceso de aniones sulfato. Esto no es conveniente porque llegaría un momento que la reacción se pararía, es decir, terminaría el flujo de electrones. Necesitamos, por tanto, que haya un equilibrio de cargas entre ambas cubetas. Para eso se va a colocar un puente salino. Bueno, lo que acaba de aparecer en el vídeo es como una bombillita, en el sentido de que si en ese flujo de electrones, en medio de ese cable, colocamos algo, vamos a conseguir que ese algo, por ejemplo una bombilla, funcione. Bueno, lo dicho, vamos a tener que conseguir un equilibrio entre cargas. Para ello se coloca lo que se llama un puente salino. En esta horquilla que se coloca entre las dos disoluciones, entre las dos cubetas, va a existir una disolución en forma gelatinosa de un electrolito, por ejemplo el cloruro de sodio. De tal manera que los cationes sodio van a tender hacia la cubeta del sulfato de cobre para compensar las cargas negativas, y los aniones cloruro van a ir hacia la cubeta del sulfato de zinc para compensar el exceso de cationes. De esta manera se van a equilibrar las cargas y el flujo de electrones va a ser continuo siempre. Tenemos que recordar entonces que en el ánodo siempre se produce la oxidación y en el cátodo siempre se produce la reducción. Truquito: vocal con vocal, consonante con consonante. Oxidación vocal, ánodo vocal. Reducción empieza con consonante, cátodo consonante. El polo negativo de esta pila va a corresponder en este caso al ánodo, porque sobre él van a llegar los electrones perdidos por el zinc. También nos podemos acordar como truquito que los aniones del puente salino van hacia el ánodo negativo. Anión negativo hacia el ánodo negativo. Y el polo positivo va a ser el electrodo del cobre, porque este electrodo está perdiendo los electrones que pasan a la disolución del sulfato de cobre 2. También nos podemos acordar como truquito que en esta disolución llegan los cationes del puente salino. Cationes, cátodo. Cationes son positivos, pues entonces en este caso el cátodo es el positivo.
Por cierto, a esta pila formada por los electrones de zinc y cobre se la llama la pila Daniell. Hablemos ahora de la llamada fuerza electromotriz. Que este flujo de electrones se debe a la existencia de una diferencia de potencial existente entre los dos electrodos. ¿Cómo se calcula esa fuerza electromotriz? Pues se calcula muy fácilmente restando la fuerza electromotriz del cátodo menos la del ánodo. Potencial del cátodo menos potencial del ánodo. ¿Cómo vamos a realizar la notación de una pila? Es decir, ¿cómo vamos a escribir esquemáticamente una pila? Pues se va a poner las semireacciones primero de oxidación y después de reducción separadas por doble barra. Y a continuación, esas semireacciones las vamos a poner primero el reactivo y después el producto separado por una barra. Reactivo barra producto de la oxidación, doble barra, reactivo barra producto de la reducción. Hablemos ahora de la fuerza electromotriz estándar y de la espontaneidad de una reacción redox de una pila, concretamente. Bueno, pues se denomina fuerza electromotriz estándar de una pila al valor de la fuerza electromotriz cuando la concentración de todos los iones es 1 molar o 1 mol partido de litro y la presión de los gases es de 1 atmósfera. Todo ello medido a 25 grados centígrados. Recordamos entonces que el potencial estándar de la pila será la diferencia entre el potencial estándar del cátodo y el potencial estándar del ánodo. Si este potencial resulta ser mayor que 0, tenemos una reacción espontánea, una reacción redox espontánea. Y si es menor que 0, tenemos una reacción redox no espontánea. Hablemos ahora un poco más del potencial estándar de reducción. No es posible medir el potencial de un electrodo, ya que siempre va a estar acompañado de otro. No funciona un electrodo solo, necesita otro electrodo. Por lo tanto, lo que vamos a medir son diferencias de potencial. Por lo tanto, para poder tener un valor de referencia del potencial de reducción de un electrodo, lo que se hace es elegir a un electrodo como referencia y darle el valor 0. El potencial que se eligió como referencia es el potencial del hidrógeno, el electrodo estándar del hidrógeno. El resto de los electrodos se va a medir su potencial en comparación con el del hidrógeno. ¿Cuál es el significado del potencial estándar de un electrodo? Del potencial estándar de reducción de un electrodo. Bueno, pues lo que me indica es la tendencia que tiene ese electrodo a reducirse. Es decir, cuanto mayor sea el potencial de reducción de ese electrodo, es decir, más positivo sea, más tendencia tiene ese electrodo a reducirse, es decir, a actuar como oxidante.
¿Qué es un par oxidante reductor conjugado? Pues son dos especies que solo se diferencian en el número de electrones que se hayan transferido del uno al otro. Y entonces ese es el par oxidante reductor conjugado. Cuanto más fuerte sea un oxidante, más débil será su reductor conjugado. Recordemos entonces ya que si tenemos una pila, lo que vamos a tener es una reacción redox espontánea. Se trata en una pila de utilizar el flujo que se intercambia de manera espontánea, flujo de electrones que se intercambian de manera espontánea en esa reacción. Por lo tanto, el potencial de reducción, el potencial de la pila, o el potencial de esa reacción redox, para una pila, que va a ser potencial del cátodo menos potencial del ánodo, siempre va a ser mayor que cero. Y el potencial de reducción de un electrodo siempre se indica de la misma manera. Oxidante barra reductor. Y me va a indicar la facilidad que tiene ese electrodo a reducirse, es decir, a ser oxidante. Cuanto más grande sea, mejor oxidante o más oxidante. O será un oxidante más fuerte, como queráis. Hasta luego.